Recalqué que este tercer encuentro sincrónico lo pueden apreciar de manera simultánea las dos fichas que se encuentran matriculados y se identifican con los siguientes números: 2282-487 y 2282-493. Antes de iniciar, quisiera realizar un sondeo si ustedes me pueden de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva de manera general. ¿Sí la pueden? Sí, señor. Sí, señor. Dime. Ok, muchas gracias. De todas maneras, cuando hay alguna dificultad que no puedo, lo que yo les estoy explicando, simplemente me activan el micrófono y me dan a entender para hacer los correctivos. Ok, bueno, listo. Entonces, simplemente, nuevamente la bienvenida a este tercer encuentro sincrónico, el cual es muy fundamental porque ustedes van a iniciar un proceso muy importante que es la elaboración de su proyecto de investigación, su proyecto formativo como tal. Entonces, es importante que pongamos mucha atención porque de esto depende que puedan presentar un excelente trabajo y en su momento, pues obviamente eso les permita a ustedes, como futuros tecnólogos en gestión de mercado, que inclusive puedan comercializar bien sea un producto o un servicio o inclusive constituir su propia empresa como tal. Bueno, entonces la agenda u orden del día que tenemos para este encuentro sincrónico, tenemos el primer punto, que es el saludo y bienvenida a la sesión. El segundo punto es el objetivo de este tercer encuentro. El tercer punto, Disculpe, ¿está que son las presentando orientaciones. diapositivas? Sí, por eso pedí que me dijeran si podían escuchar de manera correcta y visualizar la diapositiva, si la pueden observar. Es que veo la que dice bienvenidos. Ok. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Si pueden Cuando observar usted en nos la parte superior preguntó, que dice agenda, ¿sí? no, ahora rato sí se veía, pero ¿Sí la ya en este escucho? momento no se ve. En Ok, este listo. momento se ve Entonces la que voy dice a, bienvenidos. ok, listo. Entonces voy a proyectar nuevamente. ¿Sí pueden apreciar dice agenda u orden del día, de la noche? Sí, señor, ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces he comentado aquí que estos son los puntos que vamos a tratar en la noche de hoy. El primer punto, el saludo de bienvenida. Luego el segundo, que es el objetivo de la sesión. El tercer punto es las orientaciones relacionadas con las actividades de la fase análisis. En este momento vamos a hacer los avances porque ya ustedes iniciaron esta fase. Luego haremos la interacción en la plataforma territorio en el MS. De igual forma, todo lo tengo aquí proyectado en diapositivas, dándole los pasos correspondientes. Si estuviésemos allá precisamente en la plataforma. Luego, el quinto punto, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto, que es el espacio de preguntas. ¿Me regalan un segundo? Bueno, listo. Entonces, simplemente, si pueden observar mis reglas, si la pueden observar. No, profe, sigue en agenda.
Ok, no, un momento me regalan aquí. No, ahora, Profe, buenas noches. Es que la señal está muy mala porque también se le escucha entrecortado. ok. Bueno, ¿qué pueden apreciar ustedes ahora en pantalla? ¿Sí me Está escuchan? todavía en agenda. Solo la agenda, profe. Solo agenda y sí se le escucha Ok. entrecortado. Pensé que era solo yo. Yo también pensé que era solo yo, por eso no había dicho nada. Ok, listo. Entonces, ahora como me escuchan y si pueden observar la diapositiva, inicio saludo Sí, de señor, ya están las bienvenida. reglas. Sí, señor. Listo, de todas maneras, esta conferencia web está siendo grabada. De igual forma, manifestarles si de pronto hay problemas de conectividad, pero sí, efectivamente, a veces estos inconvenientes y obviamente son cosas que a uno se le salen de las manos. Bueno, de todas maneras, voy a tratar de avanzar para que de igual forma a ustedes les va a quedar este insumo para que ustedes puedan descargar. Lo que pasa es que en el momento cuando admito algún aprendiz, de pronto se me distorsiona la sería bueno. De esta manera, simplemente darles a todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta tercera sesión en línea correspondiente de análisis en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre de la información al cual ustedes están matriculados, que es el Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena. Bueno, ahora sí pueden observar el objetivo de la sesión. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, el objetivo, pues básicamente, como se lo había manifestado en anterior conferencia, pues básicamente es orientarlos a ustedes sobre procesos formativos de tecnología de gestión de mercado. Para este caso, orientar la estructura sobre el proyecto de investigación parte uno y realizar un recorrido allá en norma territorio. Es muy fundamental para el proceso. Bueno, entonces, le comentaba, ya entramos a las orientaciones de la temática relacionada en el avance de esa fase de análisis que culmina el día 24 de mayo. Entonces, simplemente para que ya ustedes, efectivamente, vamos avanzando en esas actividades como tal. En esta semana que viene, ya la que de pronto culminó, ustedes deberían haber desarrollado un cuestionario, ya muchos lo han desarrollado, pero hay otros que se encuentran en camino, entonces es importante que ya usted vaya avanzando en esas actividades que les voy a explicar en la tarde o noche de hoy. Es una actividad bastante compleja y es importante que ustedes se vayan colocando a paz y salvo con esas actividades que tienen un poco atrasadas, más que todos los aprendices que aún no han desarrollado la evaluación como tal. Bueno, ustedes pueden observar metodología académica ejecutar, si la pueden observar. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a ejecutar en esta tercera conferencia web. Primero, para el desarrollo de esta sesión, que viene siendo nuestra tercera conferencia web de esta fase de análisis, pues básicamente vamos a dar de manera magistral, de manera paralela y simultánea, es decir, se explicará tanto la táctica, que es caracterizar el comportamiento del mercado, para la cual dentro de sus componentes se debe utilizar una herramienta, un elemento como es la elaboración del proyecto de investigación. Pues en su defecto también, en primera instancia, algunos pasos de ese proyecto de investigación y la estructura del mismo. Específicamente, los ítems que ustedes deben trabajar en la evidencia de producto denominada proyecto de investigación de mercado parte 1. Es decir, vamos a hablar de la temática y paralelamente les voy explicando la actividad porque se explica de manera simultánea. Entonces, dentro de esa nota de observación que ustedes ven en la parte inferior de su pantalla, dice la presencia, por ser de carácter investigativo, el aprendiz o equipo de trabajo un promedio plazo para entregar la misma en 3 semanas. Ahorita vamos a ver esa fecha estipulada, es decir, que estamos hablando de un promedio de 21 días, es decir, 7 por 3, 21, para que ustedes ya sepan de que
ese es el tiempo más o menos estimado para que ustedes se puedan proyectar en la elaboración de esa primera parte del proyecto. Es decir, el proyecto como tal, ustedes lo van a elaborar ante la fase o la etapa lectiva, es decir, un proyecto que va a tener varias partes, varias fases. Ustedes lo ideal que en el día de hoy ya arranque o inicie en esa primera parte. Entonces, para ello es importante entregar un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque hoy se los voy a explicar y le voy a decir, le voy a manifestar qué es lo que realmente deben trabajar a eso para que se vayan de manera específica en trabajar lo que es. Entonces, para ello, verifiquemos el cronograma. Entonces, el cronograma sí lo pueden observar, no hay problema. ¿Cierto que no? No, señor. No, Ok, profe. listo. Entonces, miren, no pueden observar el cronograma. Sí, ya. Ok, listo. Entonces, mire, esa actividad es la primera que ustedes van a desarrollar sobre la primera parte del proyecto. Esa actividad como tal, ustedes la deben entregar el domingo 9 de mayo. Estamos haciendo un promedio de 3 semanas y unos días, es decir, 21, 22, 23 días, algo así. Pero si ustedes pueden observar en la parte de sus pantallas del cronograma, cuando está la manito con el número 1, allí está estipulado esa actividad a desarrollar, que es el proyecto de investigación de mercado parte 1, que dice del 13 de abril al 26, es decir, es la, por así decirlo, el periodo en que yo debo a ustedes explicarles esta actividad, pero a futuro, obviamente ustedes ya al día domingo 9 de mayo deben entregar esa actividad como tal. Entonces, independiente a que, es decir, la fase de análisis finaliza el día 24 de mayo. No quiere decir que si ya el 9 de mayo, el 10 de mayo yo obviamente no pude, digamos, entregar ese documento, va a quedar abierto, pero ya se queda abierto con fecha tardía para que usted lo tenga en cuenta. Bueno, este es simplemente un recorderis. El recorderis es básicamente para que ustedes sepan cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar y cuáles son las que ustedes deben desarrollar, las que ustedes encuentran en la parte izquierda de sus pantallas con la manito número 1, que mire, ya ustedes desarrollaron la descripción del mercado, luego muchos ya han desarrollado el cuestionario y luego ahora viene el proyecto de investigación y qué actividades quedan pendientes para ya finalizar esta fase de análisis. Es la hoja de vida de inglés y un diagnóstico de riesgo ergonómico y psicosociales que ustedes deben desarrollar, con el instructor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a ir de acuerdo con esas actividades como tal. Entonces, básicamente, ese es como un recordatorio. Entonces, lo importante es que ya ustedes descargaron la guía de aprendizaje, ya la han venido leyendo y vamos a dar lectura precisamente a la actividad que nos compete en la noche de hoy. Entonces, también es importante recordar que hay muchos aprendices que ya entregaron la actividad del foro temático que es descripción del mercado, pero también me preocupa esa actividad que es hasta el 15 de abril, es decir, estamos ya en la fecha estipulada, hay muchos aprendices que no han entregado esa actividad. Entonces, es muy importante que ustedes se pongan a pasarlo. Ya de igual forma, mañana 16 o el 17, la actividad aún sigue disponible, pero obviamente se recibe con fecha tardía, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ya inclusive la actividad anterior era el cuestionario, y hay muchos que lo han resuelto, como hay otros que todavía están pendientes. Pero me preocupa que ese foro temático, hay algunos que no lo han entregado. Entonces, como ustedes pueden observar en su pantalla, que se encuentra resaltado en rojo, evidente producto, proyecto de investigación de mercado, parte 1, con la manito número 1, lo vamos a explicar en la noche de hoy. Como les decía, es importante descargar esa guía de aprendizaje. Ahí están los pasos, los cuales ya en su momento como tal para descargar esa guía, ya yo se los di en las clases anteriores, y es básicamente por qué descargar esa guía de aprendizaje, porque me permite el desarrollar cómo lo voy a desarrollar y a dónde debo yo entregar esa actividad como cosas para que ustedes sepan eso. También es importante que
ustedes descarguen los materiales formativos y los materiales complementarios. Eso se lo dije en la clase anterior, que está dentro de estos materiales, está este que le coloco aquí un chulito en verde, que dice herramientas para definición de proyectos. ¿Sí lo pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Ese material es muy importante y casualmente parte de ese material yo se los vengo a explicar en la noche de hoy y obviamente que los otros también son importantes. Ahorita les voy a decir, enlazado, va hundido a ese material que se llama herramientas para definición de proyectos. Tengo entendido aquí hay algunos profesionales, aquí hay algunas personas con especializaciones, como hay otros que de pronto simplemente tienen un nivel, digamos, de bachillerato, técnico, tecnólogo, es decir, aquí vamos a partir de cero. Es decir, que hay algunos que de pronto tengan más conocimiento, vamos a partir de cero para todo el mundo. Es decir, si usted tiene mucho conocimiento y ve que lo que yo estoy explicando, usted lo sabe, no, es decir, traten lo posible sin lugar para aquellos que no conocen nada, es decir, vamos a partir de cero, es decir, no sabemos nada, si ya simplemente tener un poco de humildad para aquellos que de pronto no lo saben y es importante que ustedes sepan más que todo a elaborar proyectos, es decir, porque ustedes van a salir a un campo donde el mercado laboral está exigiendo que ustedes tengan esa competencia, es decir, que ustedes sepan elaborar un proyecto y que ese proyecto ustedes elaboren tenga un impacto social, es decir, ¿qué impacto social que me puede implicar a crear mi propia empresa? Me puedo crear mi propio, es decir, me puedo convertir en mi propio jefe de ese negocio que tanto soñé, porque en su momento yo decidí hacer esta tecnología porque tengo una idea de negocio, tengo un emprendimiento y lo quiero colocar en práctica. Es posible para algunos, para otros no, simplemente lo están desarrollando ya para adquirir la competencia y obviamente convertirse en esos futuros tecnólogos en gestión de mercado. Entonces, básicamente ahí están los pasos para que en esos materiales. También les dije en la clase anterior que es fundamental que descarguen todos estos documentos. ¿Por qué? Descárguenlo porque casualmente esta fase, como va hasta el 24 de mayo, pues obviamente fase que va culminando, fase que ustedes ya no van visualizando, entonces es importante que vayan descargando todo para que guarden toda esa información en su portafolio de evidencias como tal. Ya yo le di esos pasos a ustedes en la clase anterior. Bueno, también es importante que ustedes allá, dentro de los materiales para elaborar su proyecto, hay unos materiales complementarios que ustedes también van a encontrar. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar un enlace que dice 20 negocios rentables en Colombia, garantizados. Y también van a encontrar un documento que dice técnicas de investigación, qué es y cómo hacer un documento de investigación. Eso simplemente son unos enlaces que los invito a que los lean. ¿Para qué? Para que usted pueda desarrollar con su grupo o individual, porque tengo entendido que hay como 2, 3, 5 aprendices que están trabajando de manera individual, decidieron trabajar de manera individual, pues obviamente aquí no es una camisa de fuerza, es totalmente, digamos, voluntario. Más sin embargo, yo les dije que trabajar de manera colaborativa a ustedes les va a permitir que el trabajo se les reduzca más en cuestiones de tiempo. Habrá un momento, unas actividades se le pide en el proyecto como tal que para una persona se le va a hacer difícil. Bueno, difícil en el sentido de cuanto al tiempo. Es una persona que está totalmente soltera, que no estudia, bueno, pues ya tomó la decisión de hacer su trabajo individual, pero obviamente que para ese tipo de simplemente va a haber un poco de dificultad porque habrá un momento en que el material es mucho, demasiado, que para una obviamente se requiere que más tiempo. Entonces, hay una competencia que hay que evaluar y es la competencia del trabajo colaborativo, es decir, estamos hablando de competencias blandas, es decir, cómo yo con otros compañeros, ¿por qué? Porque cuando ya yo me convierta en tecnólogo en gestión de mercado, pues obviamente que yo tengo que aplicar esa competencia de competencias blandas allá en el mercado laboral, allá en mi empresa, allá en mi negocio y obviamente es importante
pero de todas formas simplemente no nos extendamos, pues simplemente hay unos aprendices que decidieron desarrollar esas actividades de manera individual. Entonces, importantísimo, léanse este documento que dice 20 negocios rentables de Colombia, garantizando qué es y cómo hacer un proyecto de investigación. Esos 20 negocios rentables de pronto a esa idea que usted viene ya maquinando en su mente desde hace mucho tiempo y llegó la hora para que usted ya la y la ponga en marcha. Y obviamente que, pues como usted está trabajando en grupo, pues como le decía, yo en su momento cuando hice una tecnología, me reuní con, digamos, aprendices. No nos reunimos físicamente, igual. Una era de Cartagena, otra era de Medellín, otra era de Tunja. Bueno, habíamos 5, pero la idea de negocio era de otra compañera y era respetable. Es decir, acordamos las reglas desde un principio porque ya teníamos una idea, sabía para dónde iba, simplemente nos manifestó la idea, pero al final nosotros fuimos como un polín, pero sí le servimos de apoyo, pero de igual forma ustedes también, ese negocio, ese proyecto que ustedes van a constituir a partir de hoy, eso se les puede convertir a ustedes a futuro, primero, una idea rentable. Segundo, también les puede permitir a usted para que eso pueda servir como proyecto formativo y proyecto de la modalidad que ustedes deben escoger al final. Entonces, simplemente avancen y es la actividad. Es decir, la actividad que ustedes van a desarrollar, ya se lo he manifestado en varias oportunidades, básicamente es el proyecto de investigación de mercado parte 1. Entonces, es una evidencia de producto y ¿qué deben ustedes elaborar? Un documento donde expliquen las temáticas relacionadas con esa fuente de información, esos instrumentos de investigación, esas herramientas desarrolladas con la definición de proyecto y, en fin, todos esos materiales. Y al final, ustedes deben entregar un producto a través de un documento en Word o en PDF, denominado tal y cual, así como lo ven ustedes acá a mano derecha de su pantalla, que dice proyecto parte 1. Sí pueden apreciar en la parte superior que dice orientación, sí lo pueden apreciar, sí o no. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, de aquí en adelante, les voy a pedir el favor que atención. Es decir, dependiendo de la atención de ustedes, yo sé que ustedes van a resolver un excelente proyecto de investigación. Es decir, para muchos de pronto este tema de construir un proyecto de investigación es totalmente novedoso, como para otros ya tienen mucha experiencia. Entonces, vamos a partir de cero, simplemente para que mucha experiencia, mucho conocimiento, tener un poco de paciencia con quién, con los aprendices que de pronto no saben nada. Es decir, cuando me inscribí en este proceso formativo para futuro tecnólogo, gestión de mercado, pues simplemente de una población donde algunos no tienen conocimiento, otros tienen un nivel más o menos medio, intermedio, otros de 80-85% y otros que de pronto tienen el conocimiento pero necesitan el certificado o el diploma como tal. Tener un poquito de consideración, para con esos aprendices como tal. Entonces, miren lo que dice. Revisada la temática de estudio, es decir, todos esos materiales relacionados con qué, con caracterizar el comportamiento, el aprendiz debe aplicar los conocimientos adquiridos para iniciar su proyecto formativo. Es decir, un proyecto formativo es aquel que yo, desde que inicio mi, digamos, formativa, debo yo construyendo para que al final sea mi resultado. Es decir, palabras o como un ejemplo como tal, hombre, cuando yo ingreso a alguna universidad, alguna institución universitaria, pues básicamente al final yo debo presentar una tesis. Acá, en el caso del SENA, para la formación, es un proyecto formativo que básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque está relacionado con ¿qué? Con un proyecto de investigación de mercado. Usted obviamente va a ir elaborando durante toda su etapa lectiva y que al final obviamente se debe mostrar de acuerdo a lo que usted investigó. Entonces, el aprendiz debe aplicar los conocimientos para iniciar su proyecto formativo y dar respuestas a las actividades de aprendizaje que son recopilar información a partir de diversas, teniendo en cuenta que su clasificación, y veracidad. Es decir, de acuerdo a los parámetros de investigación que contiene la empresa sobre esa actividad de aprendizaje que se denomina, que es el componente
tratamiento del mercado de acuerdo a la planeación estratégica de la empresa, sus políticas de mercado, todo ese compendio. Usted como aprendiz debe realizar lo siguiente, es decir, ¿qué va a realizar usted en esta primera fase del proyecto de investigación parte 1? Pues básicamente estos 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4? Primero, investigación del mercado. De hecho, inclusive, si ustedes pueden recordar o hacer reminiscencia, esa actividad que usted en plazo hasta el día de hoy, entregar ese informe de descripción de mercado, básicamente ustedes ya iniciaron esa investigación del mercado. Pero como vamos a arrancar de lleno con mi proyecto formativo, entonces acá va a ser un poco más complejo. Es decir, ese foro temático no quiere decir que fue, digamos, no, ya ustedes, digamos, le colocaron el combustible a ese vehículo para iniciar, es decir, fueron como los pininos. Entonces, ahora viene, listo, yo apliqué eso allá en el foro temático, ahora lo voy a aplicar en el proyecto formativo, que para mí es mi proyecto de investigación que voy a desarrollar en grupo, en equipo, o también lo voy a desarrollar de manera individual. Entonces, como ustedes pueden ver, el primer punto es investigación del mercado. Viene un diagnóstico del mercado, que es básicamente también algo parecido a lo que hicieron ustedes en el temático, pero un poquito más complejo, esa más investigada. Luego viene un tercer punto que se llama marco lógico del... Y luego viene un cuarto punto, que viene la sustentación del proyecto. Para algunos en este caso es novedoso, bueno, sustentar de pronto la idea que de pronto algunos son nerviosos, algunos de pronto tienen el temor de salir en cámara o simplemente hacer la sustentación. Entonces, por estos momentos, la sustentación que vamos a desarrollar es totalmente sencilla, pero ya al final, digamos, cuando ya nosotros terminemos nuestro proyecto, ese proyecto sí debe sustentarse ya directo con su instructor, y habrá algunas personas que están ahí en su momento, pues obviamente hacen la evaluación. Es decir, en estos momentos vamos a aplicar por cuestiones de tiempo esa sustentación, le vamos a dar un manejo más sencillo, no queriendo decir que no voy a aprender, sí voy a aprender, porque de hecho inclusive es como si estuviera haciendo una sustentación allá en un claustro universitario, como si estuviera haciendo una exposición en la empresa, porque ustedes también van a manejar personal, es decir, no solamente el tecnólogo como tal se va a direccionar solamente al estudio del mercado, sino que ustedes también van a tener personal a cargo y ustedes deben dirigir personal. Entonces, una que yo vaya interactuando y vaya perdiendo el miedo, el nervio, es haciendo exposiciones que me permitan a mí interactuar con el instructor, pero me estoy expresando, es decir, ya me estoy quitando un poco esa barrera del temor de hablar en público. Entonces, básicamente con ese cuarto punto que dice del proyecto, miren que lo hice de una manera muy sencilla y elemental. Nota punto 4. La sustentación del tema será mediante un video, mínimo un aprendiz, máximo 2. La sesión de sustentación se deberá rotar a medida que vaya avanzando el proyecto. Es decir, en su momento, cada aprendiz le llegará su turno de sustentación. Ejemplo, el que ustedes ven a mano derecha, inferior de sus pantallas, que dice equipo de trabajo, y ahí estamos 5 aprendices. Por lo general que se conformaron grupos de 5 aprendices, unos quedaron de 6. De hecho, inclusive me escribieron algunos que no tenían grupos y ahí los ubiqué, pero ustedes saben que la no participación de estas conferencias fue cuando en su momento se crearon los grupos, pues a uno se le salen de las manos. Importante, ¿por qué? Porque en estas conferencias como tal, cuando se crea el grupo y pues obviamente usted va quedando solo. Entonces, ¿qué pasa? Que se presenta un inconveniente, que usted quiere crear un grupo y ya todo el mundo está ocupado. Entonces, para esos aprendices que en estos momentos no tienen grupo o equipo de trabajo, simplemente recordarme al final, hacer un sondeo para ver cuáles son aquellos grupos que aún se encuentran incompletos, como un grupo de 3, un ejemplo, puedo encontrar algún grupo de 4 y le anexamos uno para que queden de 5. Puede, digamos, ya en última opción quedar, digamos, algunos aprendices que quedaron de 6, pero otro quedó de 4. Entonces, la idea es emparejar la carga y que en su defecto, esos aprendices que no tengan equipo de trabajo pues obviamente puedan desarrollar esa actividad como tal. Entonces, esa sustentación del
Es totalmente sencillo, es decir, sobre lo que ustedes investigaron, ustedes van a escoger de esos 5 aprendices, uno va a decir, bueno, esta vez voy a sustentar, es decir, usted no se va a sentar conmigo a, digamos, una clase magistral para sustentarme, no, simplemente usted, de una manera muy práctica, porque estamos en la virtualidad, usted, ya que organicen y elaboren su, perdón, elaboren su proyecto, entonces, usted fue el designado, el aprendiz número 1, tú eres el que vas a hacer la sustentación de esta primera parte del proyecto. Aclaro, te va a sustentar toda esa parte, es decir, ustedes como equipo van a escoger qué es lo más importante que investigaron en esa primera parte y una vez ya elijan, una vez ya usted elijan quién es el que va a hacer la respectiva sustentación, entonces, bueno, esto es importante, esto lo vamos a exponer, entonces ustedes cogen bien sea a uno o a 2 aprendices para que ellos elaboren un video casero en su casa donde usted haya, sea esposa, su hijo, un familiar que lo grabe, usted hace la sustentación como tal, obviamente para casi 22, 23, casi 24 días para prepararse, es decir, no pido aquí que ustedes tengan que memorizar toda esa información, no, sino que lo que ustedes investigaron es lo más importante que yo puedo decir en un lapso de 10 a 15 minutos. Entonces, por ejemplo, escogieron el aprendiz número 1 y el aprendiz número 2. Yo voy a hacer esta exposición de 7 minutos, tú vas a hacer esta exposición de 5 minutos, y los dos vamos a sacar coloquialmente la cara por el equipo. Es decir, que cada equipo de trabajo debe sustentar el proyecto de investigación. Podría ser, digamos, todo lo contrario, es decir, vamos a agrupar todos y en una sesión en línea van a estar los 5 y me van a sustentar. ¿Qué pasa? Que el tiempo no nos da, porque estamos hablando de 100 aprendices y si damos un promedio de esos 100 aprendices a grupos de 5 saldrían 20 grupos y si sacamos los cálculos matemáticos de si cada grupo son de 15 minutos, estaríamos hablando de 300 minutos, que eso me da más o menos un promedio de 5 horas, cuando la sesión en línea lo que puede durar máximo son 2, a veces se excede a 2. Hay cosas importantes que hay que explicar, pero no debe pasar de las 2 horas. Entonces, 5 horas en una sesión es antipedagógico. Entonces, simplemente es la sustentación, un video totalmente sencillo, lo hago en mi casa, luego lo convierto en un enlace de YouTube y lo colocamos como anexo en la parte final de ese trabajo. Pero eso se lo voy a explicar con más calma para que ustedes por ahora vayan más o menos perfilándose que en sí no es una sustentación que usted va a tener todo el grupo conmigo, no. Ustedes van a entregar un insumo, van a entregar un resultado, van a entregar un producto que es un documento y al final, en la última hoja, en ese documento debe estar el enlace de esa sustentación. Si fueron 2 aprendices que hicieron la sustentación, que sacaron digamos, la cara por el, habrán dos enlaces. Pues me preguntarán, instructor, ¿será que podemos exponer? Sí, también lo pueden hacer. Y si queremos poner los 5, también lo pueden hacer. Es decir, lo ideal es que sea un promedio de 15 minutos sobre eso que ustedes investigaron. Pero si vamos a hablar un promedio de 15 minutos para que pongan 5 aprendices, pues obviamente va a haber como mucha saturación. Es decir, un aprendiz va a hablar 3 y en 3 minutos, pues básicamente no va a decir nada. Mientras que un máximo de 2 aprendices, que los dos se en la información, entonces ahí sí va a haber como un sentido lógico. Ahora, ese aprendiz número 1 y ese aprendiz número 2 que quiero en esta primera parte, ahora no quiere decir que ya el aprendiz número 3 y 4 y 5 quedaron exentos, no, todos durante el proyecto a sustentar, es decir, que ya para la próxima fase, en la parte 2 del proyecto, entonces, ok, si Carlos y Juan fueron los que sustentaron la primera parte, entonces Erika y Pedro vienen los y de pronto ya queda, digamos, Berta quedó para el tercer bloque. Y entonces viene Berta con nuevamente el primer aprendiz y esa estadística yo la voy llevando. Es decir, cada grupo yo voy, parte sustentó Pablo Pérez, segunda parte sustentó Daniel Maecha. Y así sucesivamente puedo decir, aquí voy anotando de Cire Paola Blanco, Derly Alejandra, Faber Henao, así voy a porque todos deben participar, es decir, no se puede excluir ninguno, porque es que, no pena, tengo temor, mire,
pierda el temor aquí, ahora en la formación. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya al campo laboral, si usted acá no ha perdido el temor, el nervio, allá se le va a hacer un poco más difícil. Entonces, haga el intento aquí. Mire que es un video, no es algo del otro que yo tengo que aprenderme eso de memoria, que tengo. No, yo aquí no estoy pidiendo que ustedes se aprendan de memoria, no, sino que ustedes cuando ya elaboraron ya elaboraron ese documento, ustedes digan, mira, para mí esto es importante, lo debemos sustentar. Para mí esto es importante, es decir, hombre, simplemente nada más ustedes, el primer minuto en que se va a ir, no, simplemente se va a ir en la presentación, nuestro grupo está fulano, 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 nuestro nombre del proyecto de investigación es comercio sobre tal, dicen el nombre, pertenecemos al... Ya ahí más o menos están rompiendo el esquema de 1 a 2 minutos de presentación. Ya viene el esquema de la estructura donde ustedes van a hablar sobre qué investigaron en el mercado, qué diagnóstico encontraron en el mercado, qué marco lógico el problema ustedes se plantean con esa idea de negocio, y son 3 puntos. Miren ahí en pantalla que dicen, son 3 puntos, es decir, el último es simplemente la sustentación de lo anterior. ¿Entender o hay dudas hasta el momento? De todas formas, este punto se lo voy a explicar porque ahorita vamos a hacer punto por punto, pero por ahora quiero hacer un sondeo. ¿Es claro el mensaje o es confuso? Si es confuso, en un momento ahorita vamos a presentar una diapositiva en cada punto donde lo voy a explicar de una manera más pausada, pero ahora quiero hacer un sondeo sobre esa sustentación. ¿Es clara la sustentación? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, avanzamos. Bueno, entonces, antes de elaborar ese producto que para mí es un proyecto de investigación y para mí es algo novedoso, novedoso para algunos, para otros ya tienen experiencia. Entonces, partamos de ser, yo de antemano para elaborar un proyecto, yo debo saber, es un proyecto como tal, eso a qué me conduce, es decir, cuál es el propósito del mismo como tal, debo tener un concepto, pues obviamente ustedes van a encontrar un número de conceptos técnicos, científicos, y yo les traigo unos conceptos totalmente sencillos, acorde a la profesión de ustedes como aprendices, es decir, como tecnólogos, gestión de mercado. Entonces, básicamente, cuando hablamos de proyectos, investigación, pues simplemente es la planificación y aplicación de un conjunto de actividades relacionadas entre sí de manera coordinada. ¿Por qué coordinada? Porque yo debo llevar una coordinación, una secuencia que, es decir, para un ejemplo, yo primero me coloco luego me coloco los zapatos. Un ejemplo, es decir, si yo voy a salir, digamos, a una reunión, pues obviamente me coloco la camisa. Los hombres, me coloco, digamos, la camisa, luego el pantalón, los zapatos, luego las medias, después me arreglo, me echo perfume, es decir, esa es una secuencia, es decir, es como traerle un ejemplo. Listo, un proyecto de investigación va por fase, es decir, ok, por eso es que el instructor dice proyecto de investigación parte 1, porque ese proyecto así de sopetón en un solo, digamos, una sola clase, yo sé que eso lo que va a generar es deserción de la, ¿cómo se llama? La formación. Y de hecho, a nivel universitario, todos los universitarios inician su fase de proyecto de investigación por fase como tal. Es decir, no es que ellos inician y ya al final yo tengo que, no, sí, va por fase. Entonces, aquí también es lo mismo. Entonces, otra definición muy sencilla es un esfuerzo temporal, es decir, de aprendices, es decir, un esfuerzo que ustedes como aprendices lo van a conllevar a que durante esa etapa lectiva crear o comercializar bien sea un producto o servicio, es decir, o obtener algunos resultados fruto de esa investigación, tanto individual como colectiva. ¿Por qué individual? Porque independiente que sean en grupo, se van a distribuir. Mira, Juan, tú y vas a investigar. Mira, Pedro, tú vas a decir, ya ahí lo están direccionando de manera individual, pero después van a ganar toda esa información que ustedes investigaron y la van a unificar de manera colectiva y van a sacar un resultado, un producto como tal. Entonces, básicamente, eso es lo que es un proyecto, es decir, algo que yo planifico sobre un conjunto de actividades, acciones y que al final, obviamente, las debo coordinar y organizar. Para el caso de ustedes, simplemente crear, es decir, aprendices, tecnólogos, gestión de mercado, es crear o comercializar, bien sea
un producto o un servicio, que al final es importante que ustedes tengan en cuenta esta nota aclaratoria, que es muy importante, es decir, para que ustedes sepan hacia dónde se van a perfilar. Es decir, la misión de ustedes como tecnólogos de gestión de mercado es implementar estrategias de comercialización. Por eso lo estoy diciendo lento, es decir, esa es la misión de ustedes, es decir, implementar estrategias de comercialización de qué? Sobre un producto o un servicio nuevo o inédito, es decir, no puede ser ya una idea constituida, no, que ya tiene constitución jurídica, no, tiene que ser algo nuevo. ¿Por qué? Porque ese producto o ese servicio nuevo que a futuro pueden llevar a cabo, se puede convertir en un proyecto que puede ser financiado por el Fondo Emprender. Ya eso lo hablamos más adelante, es decir, porque ya usted va inmerso a una unidad productiva, pero eso lo hablamos con más calma y va a venir un instructor que le va a hablar a ustedes sobre qué, sobre esa idea de proyecto que para usted es una idea emprendedora. Pero yo tengo conocimiento que hay algunos aprendices que tienen ideas emprendedoras, pero ellos dirán, bueno, listo, yo tengo mi idea, pero no la voy a colocar aquí en tela de juicio con mis compañeros, pero el instructor me va a dar las pautas y yo poquito a poquito voy a ir elaborando, de manera paralela, voy a ir elaborando ese proyecto mío, que es mío, que lo vengo craneando de hace muchos años y llegó la hora para ponerlo en práctica, que puede convertirse en un boom más adelante y convertirlo a usted en un empresario. Es decir, aquí no solamente es convertirme en tecnólogo en gestión de mercado y llegar a una empresa a trabajar, no, usted se puede convertir en asesor de venta, usted se puede convertir en dueño de su empresa, es decir, el abanico de oportunidades en cuanto a las competencias profesionales de ustedes es totalmente amplio, es decir, no solamente es convertirme en tecnólogo y voy a aspirar a un cargo allá que me ubiquen en una empresa, no, es decir, huele alto, es decir, lejos, es decir, proyéctese a qué, a que su idea de negocio lo puede convertir usted a futuro en un empresario. Es decir, que cuando finalice la formación de tecnología, usted tenga la visión, listo, ya yo sé qué es lo que voy a hacer y por dónde debo jalonar los recursos para invertirlos en ese proyecto que desde hace muchos años he tenido y que llegó la hora para que yo lo ponga en práctica. Bueno, listo. Entonces, esa es la misión de ustedes, es decir, implementar estrategias de comercialización de un producto o un servicio. Listo. Y ese proyecto formativo yo con mis compañeros o equipo de trabajo o de manera individual, lo vamos a ir trabajando durante la etapa lectiva, es decir, esa etapa que inició el 15 de marzo y finaliza el 15 de marzo del 2021 inició y finaliza el 15 de septiembre del 2022, es decir, estamos hablando de un promedio de año y medio en que nosotros vamos a construir un proyecto y que a futuro se pueden abrir las puertas laborales, no solamente para mí, sino para mis compañeros, porque ustedes pueden crear una empresa de manera colectiva, es decir, hacia allá apunta, no es solamente crear el proyecto y como un requisito, no, si usted le mete alma y corazón, le aseguro que aquí pueden ser y cristalizar esa idea a través del Fondo Emprender, donde el fondo, de acuerdo a ese proyecto que usted presente y sea viable, pues obviamente usted va a recibir unos recursos y lo va a inyectar en esa idea de negocio que a futuro usted se puede convertir en un empresario. Esa es la idea, esa es la misión. Entonces, para que ustedes sepan que ese proyecto va a iniciar prácticamente en año y medio, lo voy a ir construyendo. ¿Con quién? Con el profesor instructor líder y con el equipo de ejecutor de la formación. Es decir, yo voy a tener un acompañamiento de mis instructores para ir elaborando de manera moderada ese proyecto de investigación que lo voy a hacer con mis compañeros. Que al final ustedes lo terminaron y no decidieron seguir con la idea, no importa, es decir, no ha pasado nada. Ustedes lo trabajaron como un requisito para poder cumplir todas esas fases que pedía el tecnólogo en gestión de mercado. Entonces, la estructura de un proyecto, es decir, un proyecto, ¿qué es lo mínimo que debe contener? Es posible para aquellos aprendices que tengan conocimiento sobre la elaboración del proyecto, obviamente se podrán dar cuenta que hay diferentes estilos de proyectos, es decir, hay proyectos de obras sociales, hay proyectos
a la parte pública, privada, pero siempre hay un esquema, un derrotero, y este es el que le traigo en la noche de hoy. Harán algunos punticos, de pronto alguno diga, profe, aquí faltó esto, sí, que no hay un modelo único, pero sí hay un modelo que te guía a ti, este es el camino, es decir, estos son los pasos. Y cuando, miren que si ustedes ven en la parte superior, ustedes me están escuchando y sí pueden observar que dice estructura, superior, sí escuchan y sí están observando que dice estructura. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo, listo. Mire la estructura. Lo primero que debe tener un título, es decir, un título que impacte, es decir, allá cuando usted se lo muestre al vecino, al esposo o al que sea, con el título ya usted, epa, este título dice mucho, dice mucho. Luego del título debe haber una tabla de contenido que es la que me reúne a mí todo ese componente, que es como si yo encapsulara toda esa información y la debo reposar ahí en una tabla de contenido. ¿Para qué? Para yo mostrarle al lector, es decir, esa persona va a mirar mi proyecto y sepa, hombre, aquí en la tabla de contenido me dice que está este capítulo y usted lo direcciona a ese lector para que vea qué es lo que usted trabajó en ese componente. Y debe haber un resumen, es decir, un resumen que es como un compendio, pero en letras, por así decir, o pequeñas, en unos fragmentos como de 3, 4 párrafos, donde básicamente usted va a escribir ahí qué es lo que va a contener su proyecto y que al final, cuál es el resultado, el objetivo. Ese en sí, como la primera parte, como el inicio, es decir, le inyecto la gasolina o el combustible vehículo y ahora qué, ahora viene el arranque. Entonces, una vez ya claro el título, la tabla de contenido y el resumen, bueno, ahora vienen los componentes importantes que son la estructura general, como si fuera, digamos, la que compone que, es decir, si yo tengo mi cabeza, tengo extremidades, así también es lo mismo, es decir, se compone el título, luego vienen las extremidades y luego vamos con todo el cuerpo. Entonces, inicia el proyecto como una introducción. Eso es, inclusive ustedes lo van a trabajar. Luego debe haber un planteamiento del problema, es decir, esa idea de negocio hay que resolver un problema que ustedes van a encontrar allá en la sociedad, en el entorno. Porque si no hay un problema que usted va, digamos, a identificar y va usted a satisfacer esa necesidad, si no hay ningún problema, no hay necesidad de elaborar el proyecto. ¿Por qué? Porque ya el problema, por así decirlo, lo resolvieron. Debe haber una justificación, que ahorita se lo voy a explicar. Debe haber un objetivo, un propósito, qué es lo que yo voy a alcanzar con mi proyecto. Debe haber un marco teórico, es un marco teórico que me define a mí conceptos, las leyes, los principios, fundamentos y estudios relacionados a la idea de negocio suya, porque la idea de negocio suya puede ser nueva, puede ser novedosa, pero de pronto, durante todo el tiempo que hemos pasado, hay otras personas que han hecho unas investigaciones un poco diferentes, pero hay ciertas cosas que son semejantes. También debe haber una metodología, la cual ya ustedes han venido implementando, inclusive en el foro temático, dieron las encuestas, la muestra, en fin, la entrevista. Eso hace parte de la metodología, que es el desarrollo del proyecto, que es básicamente analizar el desarrollo general sobre todos los resultados que yo obtengo en qué, en esas encuestas. Luego vienen los resultados estadísticos que van prácticamente ligados a lo anterior de un programa de fases, es decir, cuando usted inicia ese proyecto, bueno, lo inicié en abril del 2021 y diseñé este capítulo, luego en mayo diseñamos esto, luego en junio, y así sucesivamente ya se saca un cronograma general que va por fase, es decir, al final ya usted termina la última fase, que es la. Luego debe haber unas conclusiones, como ustedes pueden ver a mano derecha de su pantalla, unas recomendaciones, una bibliografía y unos anexos. Los anexos pues son esas fichas, esas encuestas que ustedes van a ir a través de un formato, y ahí van todos esos anexos, como también pueden ir las fotografías, es decir, porque ustedes de pronto a futuro pueden diseñar un evento sobre ese producto y ese servicio en X determinado lugar, y pues ustedes, mire, nuestro producto lo iniciamos y aquí están las evidencias nuestras de esa fotografía. Esta es la estructura general de un proyecto de investigación. Pueden haber
unas cosas que hagan falta o pueden haber unas cosas que usted no sabía, pero básicamente, si usted se va en el plano universitario, en el plano técnico y tecnológico, las estructuras que se manejan en cuanto a proyectos de investigación son estas como tal. Entonces, estructura yo se las voy a ir explicando durante toda la formación y ustedes van a ir presentando de manera por partes cada uno de ese proyecto. Es decir, lo vamos a ir elaborando poco a poco, es decir, luego con asco, yo gateo, luego que gateo, y al final yo corro, es decir, todo va por fases, es decir, no es que ahora vamos a iniciar todos estos componentes en la noche de hoy y usted va a quedar totalmente nublado. ¿Por qué? Porque esta es mucha información para digitarla en una sola clase, entonces vamos a ir por partes. Bueno, listo. Entonces, ya aclarado esa estructura, es importante que definamos el título, es decir, un título, pues básicamente, ¿qué debo tener en cuenta para diseñar el título de mi proyecto? Mire lo que dice, se lo traje aquí como un tip, una recomendación, un consejo, que es lo siguiente, dice, debe ser lo suficientemente claro para suministrar al lector, es decir, a la persona que va a leer su proyecto, lo va a indagar, lo va a observar, una idea completa del contenido de la investigación, es decir, debe ser clara. Se recomienda limitarse a unas 10 palabras, es decir, sin excederse de 15 palabras, es decir, que el promedio de su investigación puede oscilar de 10 a 15 palabras. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que usted vea, es decir, no es decir, por ejemplo, comercializar huevos, un ejemplo, son 2 palabras, es decir, comercializar huevos, pues falta como otros ingredientes que le dé como un título de mayor impacto. Es decir, no es que comercializar huevos, profe, eso no me sirve. No es que no le sirva, sino que cuando usted vaya a presentar, digamos, ese proyecto, digamos, ante un fondo de emprender y usted diga comercializar huevos, es posible que se lo rechacen porque debe haber un título que impacte porque cuando dicen comercializar huevos, la gente dice, bueno, listo, este va a comprar huevos a 500 pesos y lo va a vender a 700. Ya es algo muy sencillo, tiene que ser algo que impacta allá en el entorno, allá en la sociedad como tal. Entonces, evite los títulos demasiado generales o muy largos, es decir, que se excedan de 15 palabras, títulos que sean más o menos acordes. Debe tener las siguientes características. ¿Cuáles son esas características? Que sea original. Cuando hablamos de original, es posible que usted redacte un nombre de su título, de su proyecto de investigación de manera colectiva, que de pronto no esté en el mercado. Es decir, un título que nadie busca en información en cualquier fuente de internet, en Google, donde sea, y ese título no lo tiene nadie. Entonces ya ahí partimos de algo novedoso. Ahora, de pronto te vas a encontrar algunos títulos suyos que se relacionan con otro y no lo puedo trabajar. Si lo puede trabajar, simplemente que se diferencie. Es decir, no escojo un título que básicamente ya está constituido. Es decir, traten de elaborar un título que sea original de ustedes. Que si de pronto en el camino ya se encontró algo semejante, bueno, ni modo. Pero traten de dar una idea original, que sea claro y preciso, que tenga una buena sintaxis, es decir, que tenga un buen orden de todas esas palabras que estén bien sincronizadas y un vocabulario correcto, porque es que a veces leemos los títulos de los proyectos y a veces no los entendemos. Entonces, es importante que se le dé un vocabulario correcto. Perdón. Entonces, miren la nota anterior. El título puede sufrir cambios durante el desarrollo del proyecto. Es decir, usted me presenta en la primera parte y yo veo que, bueno, aquí esta palabra no encaja y yo le puedo sugerir a usted, mire, es posible que aquí le cambien esta palabra y se la puedan colocar acá. Es posible que esto lo transforme aquí, lo pueden. Es decir, aquí no es que va a quedar, digamos, un título perfecto. No, ya yo dije que aquí va a quedar como nosotros dijimos, profesor. ¿Qué pasa? Que de pronto, si ustedes no toman las recomendaciones, va a llegar en su momento que cuando ustedes vayan a presentar ese proyecto, que si lo desean presentar a futuro ante unas entidades o ante el fondo de emprender, pero es que aquí este título está un poco distorsionado. Ok, entonces van a recordar, digamos, las instrucciones que me dijo el instructor y yo hice caso omiso. Entonces, para que sepan que, y se lo digo a título personal, cuando yo trabajé el proyecto a nivel profesional, inicié con un título y al final me lo cambiaron cuando faltaban casi 3 meses. Y me tocó cambiar ciertas cosas, pero sin distorsionar un poco lo que ya traía
trabajado. Entonces, eso me lo dijo, pues, obviamente, el director de tesis, por esto, bueno, ya yo entendí que efectivamente lo hacía para mí, no para, digamos, perjudicarme, y excelentemente me fue bien con eso, para que usted lo tenga bien claro. Entonces, ese es el título como tal. Ahora sí, les voy a explicar paso a paso lo que ustedes van a trabajar. ¿Y qué es lo que van a trabajar? Que ya se lo dije. Primer punto, investigación del mercado. Segundo punto, diagnóstico del mercado. Y tercer punto, marco lógico del problema. Y el cuarto, que es básicamente lo anterior, es decir, sustento los tres puntos anteriores. Cuando hablamos de proyectos, pues básicamente el proyecto tiene un ciclo de vida. Es decir, así como uno nace, crece, se reproduce y muere, así también un proyecto. Es decir, un proyecto nace con una concepción sobre un parámetro, sobre un objetivo, luego voy, ese proyecto, me voy a información, es decir, voy al desarrollo, investigo, luego hago la operación, es decir, todo eso que yo investigo lo llevo en resultados, en datos estadísticos, y al final todo ese resultado que yo obtuve me va a arrojar unos indicadores, que es cuando yo digo es factible o no es factible, y es cuando ya básicamente entrego todos los sustentos y viene la terminación del proyecto. Entonces hablamos del ciclo de vida del proyecto, es decir, tiene unas fases que inicia el desarrollo, hago la operación, y al final es la terminación del proyecto, que es cuando ustedes allá, antes que finalice la etapa lectiva, ya ustedes deben estar sustentándolo ahí sí en tiempo real, es decir, ya ahí no va a ser en video, es donde ya van a estar los 5, los 3, los 4, y van a sustentar conmigo o con, digamos, algún instructor que designen como tal. Para que sepan, nuevamente se lo recuerdo en la parte inferior, plazo de entrega de este documento es domingo 9 de mayo. Creo que, si mal no recuerdo, creo que ese domingo es el Día de las Madres. Entonces, de anticipadamente, valga la redundancia, me anticipo para que las madres, ese puede ser el regalo de los jóvenes hombres para con las aprendices madres que le puedan terminar ese proyecto. Pero bueno, ya esto es algo que, una cuña publicitaria para esos aprendices que le puedan colaborar a sus compañeros. Entonces, esos son los puntos como tal. Entonces, ahora sí se los voy a explicar uno a uno, que aquí es donde quiero que coloquen mucha atención, porque esto depende para que ustedes elaboren un excelente trabajo. Es decir, yo lo que quiero en sí es que ustedes puedan presentar un gran trabajo, y que a futuro, de pronto, eso le puede abrir a ustedes muchas puertas. Es decir que nada más no voy a hacer eso por un requisito para convertirme en tecnólogo. No, sueñe porque su sueño se puede cristalizar hoy día en realidad. Por ejemplo, Rodolfo Martínez Tono, el que originó y fue el dueño, el que, digamos, el creador del SENA, ustedes pudieron leer toda esa información, él soñó con una idea, y esa idea es la que hoy día usted y yo estamos aquí. Es decir, esa fue su idea de, digamos, en mente, de convertir que el SENA en un centro. ¿Para qué? Para que todas las personas en un centro de acopio pudieran capacitarse, es decir, e inclusive darle prioridad a los de bajos recursos. Y ese era su sueño de Rodolfo Martínez Tono, y lo convirtió en realidad. Y hoy día ya han pasado más de 50 años y ese sueño todavía sigue perdurable, y hoy día están ustedes aquí conmigo y estamos cristalizando ese sueño que en su momento él lo ideó. Entonces, de pronto hoy, 2021, no, ese sueño yo lo ideé con el profesor líder de fichas, el profesor Leonel Moscote, hace 25, 30 años atrás, que de pronto en aquel entonces 40 ya yo no exista, pero te diga, de allá de ese tecnólogo de gestión de mercado, ahí fue donde nació mi empresa, fue donde nació mi negocio, ahí fue donde yo desprendí. Es decir, tenía mi idea, pero no la tenía, digamos, aterrizada, la tenía ahí volando en mi mente, y a partir de ese tecnólogo fue que lo pude cristalizar. Y hoy día usted pueda decir, dentro de 20 o 25 o 10 años, puede decir, hoy día soy un gran empresario gracias a ese tecnólogo y gracias a ese equipo de instructores que me orientaron. ¿Para qué? Para convertir mi sueño en realidad. Entonces, ¿se entiende el mensaje? ¿Sí o no? ¿O es confuso? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, comenzamos con el primer componente, que es investigación del mercado. Entonces, ya yo les dije, deben crear un título de ese proyecto de investigación, un título que sea, que impacte. Es decir, antes de iniciar la respectiva investigación, su producto de servicio, describe un título acorde a lo que usted va a investigar. Es decir, ya el título ustedes lo manejan a nivel grupal. Recuerde, el título de un proyecto de investigación es el nombre con el que se identifica dicho proyecto. Es decir, el título debe ser conciso, debe estar formulado
de modo tal que exprese con pocas palabras y de modo preciso el objetivo de la investigación, es decir, qué es lo que yo pretendo alcanzar a futuro con mis compañeros o equipo de trabajo. Ahora, idea de negocio, es decir, bueno, tengo la idea aquí, pero la quiero aterrizar, es decir, tener una idea de negocio que le permita plantear a usted un buen título, eso también es muy fundamental para su proyecto de investigación. Entonces, si usted tiene la idea de negocio, pero quiere como que fortalecerla porque todavía tiene como algunas cosas como dudas, yo lo invito a usted o al aprendiz o al aprendiz para que consulten estos documentos, es decir, perdón, 20 negocios rentables en Colombia y qué es y cómo hacer un proyecto de investigación. ¿Dónde encontrar eso? Allá en la fase de análisis, me voy a materiales complementarios, y ahí van a encontrar ustedes esos dos documentos. Léanlo porque ya me dice 20 negocios rentables. Ah, ok, listo. Entonces yo me voy allá, voy a identificar, voy a leer. Ah, mira, aquí está la idea que yo tenía y mira que aquí hablan de la idea mía. Ah, ok, ya usted en ese documento puede encontrar esa idea suya y la puede aterrizar. Si no tiene ninguno de los 5, los 3 o el que esté de manera individual, no tiene ninguna idea de negocio, pero ahí sí le tocó arrancar de cero, es decir, bueno, craneé. Entonces, de igual forma, no tengo ninguna idea, bueno, listo, me voy allá, me voy a ese enlace, 20 negocios rentables en Colombia, y allá usted no le van a decir el nombre del proyecto, no, le van a decir cuáles son los negocios rentables que en estos momentos en Colombia son el boom y que usted puede tomar uno de ellos y dice, ah, listo, aquí esta va a ser mi línea por la cual yo voy a investigar. Es decir, es como le va a mostrar como un derrotero del camino, como para que usted inicie, especialmente para aquellos que no tienen aún idea consolidada y los que ya la tienen, la pueden reforzar. Entonces es importante que usted describa ese elemento. Entonces, investigación del mercado, ¿qué van a desarrollar ustedes en ese primer título? Van a recolectar información que fue básicamente lo que ustedes hicieron en el foro temático. Es decir, sobre esa idea nueva de negocio que ya vamos a implementar, vamos a recoger información, es decir, cuál es la percepción que tiene el mercado hoy día sobre ese producto y ese servicio que nosotros queremos comercializar como técnico o como tecnólogo, perdón, de gestión de mercado. Ah, ok, listo, pero ya el instructor me dijo que para yo recolectar esa información, yo debo utilizar unas entrevistas. Él puede ser de manera telefónica, personal, el cuestionario, observación, el WhatsApp, en fin, ya tengo una idea. ¿Por qué? Porque la trabajamos en un informe que entregamos en el foro temático. Ah, ok, listo. Luego, esa información, cuando yo la recolecto con mis compañeros, la vamos a clasificar y la vamos a tabular. Es decir, que fue lo que ustedes en su momento desarrollaron gráficas, tabulaciones de barras, en fin. Y luego que clasificaron eso, sacaron unos resultados y dijeron, bueno, estos indicadores manifiestan que es esto. Es decir, ya voy teniendo una percepción sobre lo que esa idea de negocio de mi proyecto de formativo ya está pensando el mercado. Es decir, el mercado te puede generar a ti a través de esa estadística, te puede decir si estamos urgidos a que ese servicio, a que ese producto se implemente. ¿Por qué? Porque en esta zona no hay ese servicio. Entonces ya usted dice, epa, por aquí es el camino. Ya ustedes como equipo se van direccionando, muchachos, por aquí es el camino y vamos a darle a esto. Es decir, no es simplemente quedarse en que no, tuvimos unos resultados, unas estadísticas negativas. No, simplemente decir, bueno, si son negativas, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y miren la nota final que dice, este procedimiento, como se lo manifesté ahorita, usted lo realizó en el foro temático informe de descripción del mercado. Simplemente usted va a recolectar otra información nueva. ¿Qué quiere decir esto? Algunos me dirán, profe, nosotros no queremos quedar con la misma idea que trabajamos en el foro temático, simplemente que le vamos a adicionar otras palabras al proyecto, pero básicamente vamos a hacer lo mismo, pero con otro contexto, otras palabras. Ah, ok, ¿se puede? Sí se puede, pero ya usted sabe que usted ya inicialmente hizo como digamos, unos pininos, es decir, un arranque. Ahora necesita hacer una investigación más profunda. Bueno, yo investigué cuál era la percepción de los consumidores sobre este producto. Ah, pero necesito saber otras variables. Es decir, ¿en qué época del año te gustaría, digamos, que este producto te lo regalaran o que el servicio como tal, cuando ya ustedes van a utilizar, van a buscar otras variables que usted no investigó en ese foro temático, siempre y cuando usted agarre esa misma línea que usted
desarrolló con sus compañeros, que se denomina informe de descripción del mercado. Entonces, simplemente usted va a recolectar otra información nueva, es decir, va a investigar con mayor profundidad sobre esa idea de negocio que ustedes implementaron en ese foro temático y que al final redactaron un informe de descripción del mercado. Entonces, como les dije, que sea nueva la idea, porque si es una idea constituida, pues obviamente a futuro le puede generar a usted consecuencias, porque bueno, aquí entonces, ese es el primer punto. Preguntas sobre ese primer punto, investigación del mercado. Escucho preguntas, dudas, inquietudes, todo confuso o todo claro, o estoy solo en sala. Profe, yo tengo una inquietud. Claro, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces. Profe, yo, Natalia, hace rato tengo una inquietud. Cuando usted nos habló Cuénteme, del nombre Natalia. de nuestro proyecto, cuando usted nos habló del nombre de nuestro proyecto, digamos, nosotros tenemos un producto que es como un pastelito y le pusimos cake. ¿Es el nombre como tal del producto o como tal la investigación del proyecto debe tener un nombre? Bueno, en ese caso el producto se llama cake. Me regalo unos segundos mientras meto aquí un aprendiz suyo, un compañero suyo, perdón. Digamos, el producto se llama cake, algo así. Entonces, simplemente le pueden adaptar, hombre, comercialización de productos o de panadería. Ya ustedes le van a adaptar como otros componentes, pero ya el producto ya tiene nombre. Es decir, simplemente la idea de negocio lo voy a como que a trascender un poquito para que sea un poquito como más, digamos, que sea más entendible. Es decir, no solamente voy a vender productos comercialización de productos en el sector de chapinero, un ejemplo. O sea, tienen que más o menos idearse de tal forma que no solamente colocar productos que sí me hago entender, Natalia. Sí, señor, claro. Gracias. Ok, Natalia. Entonces, bueno, en el caso de Natalia, bueno, me da a entender que ellos trabajando con lo que presentaron, porque presentaron algo bien estructurado. Entonces, simplemente darle como forma al título que me impacte. De igual forma, cuando ustedes me entreguen el producto, el resultado, yo les puedo. El título es importante que le incluyan esto. Es posible que le quiten esto. Es decir, ya yo voy con la asesoría, es decir, desde acuerdo a mi experiencia, pues yo le voy a decir, mira, aquí de pronto se excedieron en esto. Entonces, simplemente guiar, no es que yo tenga la última palabra y yo lo que diga, no, sino simplemente porque algo es posible que ese proyecto de ustedes pueda ser financiado, es decir, pueda ser financiado por un fondo de emprender, pueda ser financiado por un recurso del SENA, porque el SENA tiene algunos convenios con una empresa que en su momento va a venir para, digamos, ya, digamos, esa idea consolidada, bueno, de emprendedores. Va a venir en su momento un los va a guiar a ustedes y los va a orientar sobre eso. Ah, ok, listo. ¿Qué tienes? Tengo esto. ¿Qué te hace falta? Esto y esto. Listo. Entonces, él dirá, bueno, listo. Sobre eso que tú tienes es muy importante dedicarle esto. Sobre eso que te hace falta te puedo ofrecer esto. Es decir, aquí en su momento va a poder venir una lo puedo contactar ¿para qué? Para esos proyectos que de pronto son proyectos ya emprendedores, que de pronto ya están visualizando algo ya en grande como tal. Entonces, simplemente aclarado lo que decía Natalia, vamos al diagnóstico del mercado. Es decir, realice el diagnóstico del mercado de su producto y servicio de acuerdo con los aspectos del objeto de la invitación. Es decir, elabore un documento escrito donde incluya que la introducción que viene de presentación. Es decir, usted va a hacer una introducción, una presentación de ese producto o servicio, usted va a hablar de ese producto o ese servicio. Bueno, el proyecto de investigación nosotros se titula así, y por esto es muy innovador, por lo tanto nosotros como aprendices y futuros tecnólogos tenemos la fe y de acuerdo a los resultados que, es decir, va a hablar usted de su producto. Es como si yo le preguntara a usted, hábleme de usted. Es decir, Natalia hace rato, hábleme de usted, Natalia. Entonces usted va a hablar sobre su idea de negocio, tiene constituida en el caso de Natalia de productos CAC, creo que me dijo CAC,
Entonces, hable de su producto. Es decir, ahí va a haber un capítulo que se va a llamar introducción, pues, otros lo llaman presentación, pero coloque la introducción, donde ustedes van a hablar del producto y qué es lo que quieren con el producto. No, con el producto queremos que formar nuestra empresa, formar nuestra panadería y que obviamente no sea una sola panadería, sino simplemente que esté propagada a nivel nacional. Simplemente vamos a iniciar con una matriz y luego vamos a tener diferentes sucursales, no solamente en Bogotá, sino también en Sincelejo, en Medellín, en otras partes, es decir, proyección. Listo. Entonces, ese es el primer punto, digamos como el punto A del diagnóstico del mercado. Luego viene consultar información en el mercado a partir de las variables internas y externas. Este componente lo trabajaron ustedes allá en su trabajo del foro temático, que es básicamente la matriz. Es decir, yo identifiqué cuáles eran mis debilidades, cuál era mi fortaleza, mis amenazas, básicamente seguir aplicando más. ¿Para qué? Para yo identificar cuáles otras fortalezas, cuáles otras debilidades, cuáles otras oportunidades tengo y cuáles otras amenazas debo, digamos, tener en cuenta. ¿Para qué? Que me afecten a mí como empresa, que actúo convertir una empresa y que pueden afectar al proyecto o al entorno donde yo estoy. Si yo me voy a construir, como decían ya primero, debo estudiar el entorno que me puede afectar a mí interna como externamente, internamente dentro de mí y externamente en el entorno donde yo me encuentro. Entonces, básicamente, ustedes, este componente, simplemente fortalezcan, pero aclaro lo siguiente, hay algunos aprendices, y se lo voy a decir con una corrección fraterna, hay algunos aprendices que tomaron algunas matridofas, la copiaron y la pegaron, no les dije nada porque estábamos iniciando, pero ahora el proyecto se va a incluir dentro de una herramienta antiplagio. Cualquiera que usted tome internet, copy y pegue, eso es grave. Entonces, simplemente hacemos unos pasos para salir del paso, copy y pegue, no. Si usted copia y pega, usted debe darle los créditos al derecho de autor de esa persona quien escribió o colocó esa imagen. Si usted colocó una imagen, coloque fuente extraída de tal parte, no es copiar y pegar. Yo en su momento, no es que no, el profesor no se dio cuenta, sí me di cuenta. Lo que pasa es que como es una actividad que para que ustedes tuvieran una noción, no quise como que, pero aquí sí ya la cosa es, porque es que ustedes van a elaborar un proyecto donde no solamente ustedes lo van a elaborar conmigo, y yo voy a ser como el asesor, el guía, el facilitador. En su momento, si usted tiene pensado a futuro hacer un gran proyecto y que le pueda permitir a usted convertirse en un empresario, pues obviamente el proyecto va a ser validado y va a ser, mejor dicho, sometido a evaluación, donde lo van a hacer parte de cualquier herramienta y va a decir, epa, esta idea ya está constituida y está, digamos, establecida en tal lugar y tiene hasta el mismo nombre. Es decir, por eso le dije algo nuevo, algo novedoso. No esté constituido ni jurídicamente ni constitucionalmente en cuestiones de razón social, porque si nosotros vamos a comercio y usted mete, digamos, el nombre del negocio y aparece, ¿no? En fundación, un ejemplo que está ahí en Bucaramanga, no con, simplemente cerciórense que la idea de ustedes sea novedosa, que no de pronto ya que desafortunadamente usted pensó igual a uno que estaba en Bucaramanga o que estaba en Popayán y la idéntica, pues eso, dicen que dos seres humanos no son idénticos, ni dos gotas de agua se parecen. Es importante eso, la aplicación de la matriz TOFA sobre esas variables internas y externas, simplemente fortalecerlas un poco más, no es copiar y pegar, que lo hicieron, pero no todos, pero sí más o menos encontré dos de trabajo que sí lo hicieron y simplemente hacer correctivos. Si tomó esa información, coloque la fuente, pero no me diga que esa matriz DOFA es de productos lácteos, digamos MP. Usted sobre qué, sobre la realidad de su producto, sobre su servicio. Luego, en lo último, elabore un resumen de las condiciones encontradas en los entornos. ¿Cuál es el entorno? El económico, el geográfico, el político, el social, el cultural y el legal a nivel nacional e internacional. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente hay un entorno a los cuales yo me voy a enfrentar ese producto y ese servicio que deseamos ofrecer como tecnólogos en este mercado. Entonces, ¿de dónde voy a estar ubicado? Es decir, yo simplemente verificar las condiciones, bueno, geográficamente la empresa lo voy a comercializar, digamos, como decía en Llanero, porque es una zona que afluenciada donde no hay competencia. Esa es la parte geográfica. La parte económica es simplemente si tengo los recursos, es decir, en estos momentos crezco, la parte económica va a ser, digamos, como una debilidad mía, pero
hay unos de recursos que me pueden proporcionar a mí financiación a través de bancos, a través del Fondo de Emprender, y yo puedo tomar, digamos, ese componente. La parte política o social, simplemente el entorno social a quien va dirigida a esas personas, es decir, alto, bajo, medio, y la parte política son más que todo las políticas que se manejan internamente en el entorno donde usted va, digamos, a colocar, digamos, el negocio. Es decir, una política, digamos, como, y se me pegó la palabra chapinero, una política de chapinero, digamos, en la carrera 20 con calle 16, un ejemplo, es que no se puede colocar un negocio porque, bueno, tiene sus condiciones y algo, bueno, esas son políticas que usted debe respetar. O que si usted coloca una panadería en un lugar, eso va a contaminar a la gente. Es una política interna ahí, como también puede ser una política de acción. La parte cultural, pues básicamente ilegal. La cultura es simplemente, bueno, como la cultura, digamos, de los costeños es que en la parte folclórica, entonces este producto a través de los carnavales, en fin, va a ser de gran impacto. ¿Por qué? Porque, digamos, en esa época de los carnavales, el producto de esta maicena va a dar en beneficio para nosotros, porque obviamente ya ustedes lo direccionan a la cultura. Estoy hablando, digamos, del Caribe, pero también puede haber la cultura ya de otros lugares donde de pronto hay, digamos, un clima más, digamos, si hablamos de cuestiones climáticas, si es, digamos, una chaqueta, la puede usted vender ya en Bogotá, porque allá como tal, el clima como tal, obviamente lo amerita que usted utilice, digamos, ropa y abrigo. Y la parte legal, pues básicamente son esas leyes, esos decretos que van asociados a mi negocio, a mi producto y a este. Yo hago ese resumen y verifico esas variables de económico, social, cultural y legal a nivel nacional. Ahora, a nivel internacional puedo investigar, bueno, mis productos que eran productos aguacates saludables, es decir, a nivel internacional, ¿qué empresas se dedican a eso? Simplemente investigación por internet, bueno, aguacates saludables, y yo busco a nivel internacional qué empresas comercializan aguacates saludables, no lo hay, entonces, pero si yo quiero exportar o importar ese producto como tal, ¿qué políticas o qué cuestiones legales debo tener yo presente para exportar ese producto? Entonces, son esas variables que ustedes van a redactar como un resumen, que fue lo que hicieron allá en el foro temático para desarrollar esa actividad. Entonces, básicamente es, con el mercado, hago la introducción, hago la aplicación de la matriz y luego hago un resumen sobre eso que les acabé de decir. Es decir, describir un diagnóstico sobre el producto o servicio objeto de estudio, que para mí puede ser limones o cualquier producto, o la venta de X determinado servicio como tal, porque también hablamos de servicio, es decir, un servicio que usted pueda brindar porque usted, digamos, le gusta hacer conferencias, digamos, en medio ambiente, ok, listo. Entonces, ese diagnóstico del mercado que va relacionado con lo que ustedes hicieron. Y luego viene la parte final es elabore el plan del problema y la justificación, y también establezca los objetivos y la bibliografía. Entonces, vamos con el planteamiento del problema, es decir, su producto, su servicio tiene que ir ¿a qué? A dar respuesta de marca. Es decir, si usted, como yo le decía, creo que en la clase anterior de Pablo, de las empanadas, Pablo colocó un negocio de a puerta o a la salida de una universidad. ¿Por qué? Porque el universitario salía muy tarde y con mucha... ok, la problemática la identificó Pablo, y era que los universitarios salían con hambre. Entonces, un puesto de empanadas, él cubría una necesidad o un problema. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el problema, si el producto de ustedes va a dar la solución a esa problemática. Si no hay problema, pues obviamente ustedes no pueden colocar, digamos, hacer un proyecto cuando ya el problema está resuelto. Tiene que haber una problemática la cual me dé a mi pie para ese negocio o ese producto o ese servicio. Y la justificación del proyecto, que ya se lo voy a decir. Entonces, si hablamos del problema, es una situación particular que nos motiva a realizar determinada investigación. Es decir, es aquello que queremos saber o explicar y cuya posible respuesta la podremos encontrar a través de ¿qué? A través de la investigación. Ok, listo. Entonces, yo voy a ver si realmente con este producto o este servicio yo para un problema que se presenta en determinado lugar. Luego viene la justificación, que básicamente justificar es
me conlleva describir por qué es importante llevar a cabo esta investigación, es decir, por qué yo comercializar este producto. Este producto lo quiero comercializar porque es muy importante para los universitarios, muy importante la generación digamos, mayores de 70 años, de la tercera edad. En fin, es importante. Usted va a describir con sus propias palabras, con su equipo, por qué es importante ese producto, ese servicio que usted debe llevar a cabo. Ok, porque el producto mío que es de panadería va a cubrir las necesidades porque las personas quieren consumir pasables o dietéticos. Entonces, por eso es importante, porque las personas se cuidan y quieren consumir productos saludables que no les genere, digamos, a futuro enfermedades. Bueno, listo. Por eso justifico mi producto o mi servicio como tal. Viene el punto 3.2, que es establecer los objetivos. Entonces, cuando yo establezco mi objetivo, es lo que yo quiero alcanzar con ese producto o ese servicio. Pero cuando hablo de objetivos, debo hablar siempre de un objetivo y debo hablar de unos objetivos específicos. El general es el que abarca todo y el específico es como unos alternos. Y al final relacionar las fuentes bibliográficas, que son esos autores que yo tomé allá, que copié y pegué, pero esta información no era mía, era de Pablo Pérez. Entonces ustedes, ok, de acuerdo a lo que dijo Pablo Pérez, nosotros argumentamos. No es copiar y pegar, porque eso copiar y pegar, eso es plagio, y cuando hablamos de plagio hablamos de delito. Cuando hablamos de objetivo, miren la parte inferior que dice objetivo. Lo importante es que objetivos deben alcanzarse o cumplirse en la investigación. ¿Qué quiere decir? Yo me debo plantear con objetivos alcanzables, es decir, no me puedo plantear un objetivo que nunca voy a alcanzar. Un ejemplo, quiero ir a la pies, yo nunca lo voy a alcanzar. Tiene que, si usted dice, mi objetivo es verbos para la redacción de lo mismo. ¿Cuáles son los verbos? Mire, aquí se los coloco en la parte inferior. Verbos como, es decir, mis objetivos deben iniciar con esta palabra, es decir, analizar, demostrar, evaluar, indagar, explicar, escribir las políticas de comercialización. Ejemplo, señalar por qué el producto, es decir, deben iniciar siempre con esta parte. Un objetivo general y específico no debe comenzar yo creo que los panes que vamos a desarrollar, no. Los objetivos siempre comienzan con un verbo. Es decir, nosotros damos servicio para motos, no. Siempre debe comenzar con un verbo. Es decir, realizar un diagnóstico si el para motocicleta es viable en la condición geográfica, digamos, en primero se me pegó. Entonces, para los objetivos deben utilizar ustedes estos verbos como tal. Entonces, es lógico, es decir, identifico el problema, hablo sobre el problema, es decir, ustedes deben hablar, bueno, nosotros vamos a dar solución, es que encontramos en cierta región no hay panadería y vemos que las personas tienen que desplazar muy lejos para adquirir un pan y un pan saludable. Hay un problema. El problema es que la gente quiere un producto saludable, pero para adquirir el producto tiene que trasladarse, digamos, de polo a polo. Hay un problema, no hay una... Ahí yo estoy identificando que hay un lugar donde se requiere una panadería. Entonces, usted va de planteamiento del problema con la idea de negocio, se pretende, ustedes escriben el problema. Luego, ¿por qué es importante ese producto, ese servicio que van a llevar a cabo? Luego describen los objetivos que van inmersos el género específico y por último describo la bibliografía, que son los autores que he conseguido y que están relacionados y hablando sobre mi producto, mi servicio y que los debo acomodar o incrustar en ese capítulo de bibliografía. Entonces, entramos ya a la parte final, es decir, parte final sobre el proyecto que ya les he explicado, es decir, ahora viene la sustentación de esos 3 puntos anteriores que ya va a ser desde un inicio. Y miren lo que dice, básicamente dice, para evaluar la evidencia, los integrantes o equipos de trabajo deben realizar una sustentación o exposición magistral. ¿Sobre qué? Sobre lo investigado y realizado en la primera parte del proyecto de investigación. Esta sustentación se da de la siguiente manera. ¿Cómo así? Donde dice nota,
mediante un video en el celular, lo convierto en un enlace. Es decir, de 1 a 2 integrantes van a sustentar el proyecto como tal. Entonces, ustedes una vez ya el video, hombre, hay muchos tutoriales en YouTube, cómo subir un video de mi celular y convertirlo en enlace YouTube, así sencillito. Entonces, bueno, decidieron que van a participar 2 aprendices, decidieron que van a participar, pero oscile dentro de 10 a 15 minutos, es decir, en ese periodo ustedes van a ver lo que investigaron, lo más importante, pues van a querer decir todo, pero en 10 y 15 minutos no pueden decir todo, simplemente extraigan lo importante y en ese lapso de tiempo, en esa franja, digan lo que realmente tienen que decir, que es importante. Entonces, van a decir los aspectos más relevantes e importantes concernientes a lo que ustedes investigaron sobre esa idea de negocio, proyecto investigativo, parte 1. El enlace de la grabación, es decir, Pedro generó un enlace y Pablo generó el otro, que fueron los 2 aprendices, o solamente, perdón, decidieron que un solo aprendiz iba a sustentar el proyecto, entonces es un solo enlace. Entonces, el enlace de la grabación lo deberán anexar en la última hoja del trabajo cuando lo entreguen todos. Es decir, para que el instructor lo pueda observar, para de calificar y retroalimentar la evidencia. Ok, Pablo fue el único que sustentó el proyecto en nombre de los 5. Ok, listo. Pablo fue esta primera vez en la primera parte. Cuando diga la otra parte, bien, y así sucesivamente van en orden. Es decir, en orden de secuencia es que no es que Pablo después Pablo le toca de tercero, vez no. Ya Pablo inició, luego viene Berta, ustedes se cogen, bueno, el segundo va a ser tú, o simplemente de una manera muy lógica y al azar, meten en una bolsita los 5, listo. ¿Quién agarró el número 1? Ese va a ser el primero, el número 2, o si no, de una manera voluntaria, mira, yo manejo este tema y me siento muy cómodo y yo voy a sustentar por el grupo. Entonces, simplemente sé hacer video en el celular, pero no lo sé convertir en YouTube. Pero si se ven, mándame el video y yo lo convierto. Es decir, la idea es que en equipo demos solución. ¿Por qué? Porque ese compañero que va a sustentar no va a sustentar en nombre de él, va a sustentar en nombre del grupo. Y lo que él diga malo, eso va a implicar en el grupo. Entonces, no es que Pablo es que no sabe sustentar, porque es que Pablo es muy tímido. No, Pablo tiene que hacerlo, sea ahora, antes o después. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llegue allá al campo laboral, Pablo tiene que llegar con esa competencia, porque la competencia es que ustedes tienen que interactuar con personal, es decir, van a interactuar con personas que ustedes van a tener a cargo de ustedes. Y si usted le dice, hoy vamos a tener reunión de junta, y entonces Pablo llegó allá a la reunión de junta, y Pablo es el que va a decir la reunión, a ver Pablo, y Pablo, no, estoy aquí en el baño, lo que pasa es que Pablo, pierda el miedo aquí, Pablo, aquí pierde el miedo aquí en la formación como tecnólogo en gestión de tal forma que cuando ya usted quiera llegar ya al mercado, ya usted va, mejor dicho, preparado, y decir, ya usted va con una visita internacional. Entonces, básicamente, lo que dice la parte de abajo, que dice, punto número 4, es básicamente lo que dije al principio. ¿Se entiende el mensaje? ¿Es claro o es confuso? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estoy solo en sala? Claro, profe. Bueno, aparte de usted, ¿quién más dijo? Yo, todo es claro, todo es correcto. Listo. Entonces, debe tener recomendación para elaborar el trabajo, proyecto de investigación parte 1, deben aplicar la norma JAPA. Muchos aprendices me entregaron el trabajo de forma aplicada, y en un porcentaje no me entregó el trabajo sin la norma JAPA. También hace aplicación. Es decir, si hablamos de normas JAPA, yo no le estoy pidiendo que ustedes se aprendan el documento completo, no, lo esencial, el interlineado, la letra. Hay muchos que no lo hicieron, pero hay otros, hay un grupo que sí. Entonces, miren que si ustedes ven aquí, ahí es básicamente una portada sencilla, aquí está el título de la contaminación ambiental. Un ejemplo relacionado con qué? Con una tecnología ambiental territorial. Aquí hay un tipo que si ustedes pueden ver las palabras, de 10 a 15 palabras.
un título que dice una responsabilidad de todo, que eso se puede siempre y cuando yo voy a poner título, pero en sí, lo que debe oscilar es de 10 a 15 palabras. Si tiene menos, pero el título es impactante, simplemente verificarlo el instructor si realmente ideal. Y hombre, colocar aprendices en el grupo número 5, debe ir en orden alfabético, es decir, Ana es la primera, ¿por qué? Porque Carlos es el segundo, porque Ana, Leonardo y Zaida, que es la última, que es la, es decir, en orden alfabético, así me lo y simplemente colocarla ahí en gestión ambiental territorial ficha tal. Entonces, si yo les muestro este modelo, ustedes me corroboran observar este ejemplo, sí lo pueden observar. Efectos de la contaminación ambiental, sí lo pueden observar. No, señora, aún no. No, bueno, entonces vamos a buscarlo nuevamente. Y ahora, ¿qué ven en pantalla ustedes? Todavía las recomendaciones, profe. Las recomendaciones. Sí, Ok. donde están lo de las normas APA. Y es lo que dice las normas APA, pero si yo ahora les muestro esto, ¿no lo observan? Carlos Ramiro. Sí, ya, ahorita sí, profe. Listo, sí. Listo, entonces mire, este es un modelo para que usted vea de normas APA, es decir, estos son unos aprendices que en su momento, bueno, este es un modelo para que ustedes sepan, bueno, mire, el libro tiene los aprendices, el nombre luego vienen los nombres de los instructores, dice instructor líder de ficha, luego viene el instructor Sí, esa cosa. Profe, está pausado toda la presentación. No se escucha nada. Pero esos audífonos no me cogen. Ok, ¿qué observan ustedes en pantalla? ¿Sí pueden observar servicios nacionales? Aparece el ejemplo que está Profe, el dando. ejemplo. El ejemplo. No escuché. ¿Sí lo pueden observar? Vamos a silenciar aquí porque hay un aprendiz que me tenía aquí. Ahora, ¿qué pueden observar ustedes en pantalla? ¿Sí pueden observar Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA? ¿Sí lo pueden observar? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Sí, profe. Listo, entonces mire, esta es una portada para que usted sepa con normas APA. El título, los aprendices, los instructores, y mire, Centro de Logística y Promoción Ecoturística, Tecnología en Gestión Ambiental Territorial, formación titulada Virtual Regional Magdalena 2015, bueno, eso fue en el 2015, mire, y lleva la tabla de contenido, pero estos aprendices apenas estaban iniciando así, miren que ellos colocaron introducción, objetivo de la investigación, antecedentes del objeto de estudio, planteamiento del problema, conclusiones, bibliografía. Sí pueden ver. Sí, señor. Ok, con el resumen sobre lo que van a trabajar. Luego que terminan el resumen, viene la introducción, que es lo que ustedes van a desarrollar, es decir,
hablo sobre mi idea de negocio, hacia dónde quiero conducirme, luego de producción, hablo sobre los objetivos de la investigación. Miren que aquí está el general e inicia, miren, evaluar en cuanto al manejo de preservación ambiental. Es decir, este proyecto va direccionado a la parte ambiental. Miren que el objetivo general, como inicia, evaluar con una palabra de los verbos que yo le dije, realizar un diagnóstico de la situación actual, plantear una propuesta de estrategia y proponer recomendaciones. Por lo general siempre se ponen tres objetivos específicos, como ustedes pueden colocar hasta 4 si quieren. Luego vienen los antecedentes, es decir, sobre aquellos que han trabajado sobre esa temática, es decir, autores como, bien, ustedes ven aquí a Watt 2005, que se lo estoy resaltando, esos son autores sobre esa problemática y que estos aprendices copiaron y pegaron aquí, pero dieron el crédito del autor, pero ellos también argumentaron, es decir, no solamente copiar y pegar, sino argumentar. Miren que aquí colocan otros autores, por ejemplo, planteamiento del problema. En el 2004 plantean su investigación que ahí comienzan a hablar ellos, entonces, y luego dan su punto de vista, y ahí colocan el autor, colocan, y así van hablando sobre el planteamiento del problema. Pueden colocar, miren, fotografía no es suya, usted coloca la fuente de dónde viene, es decir, no es copiarla y pegarla, esto es mío, no, eso tiene que respetar los derechos de autor, colocar la fuente de dónde la extrajo. Luego que usted escriba eso, vienen otros capítulos como, miren la fuente también, aquí está esta fotografía, fuente de dónde, de Marcial y Nazarot, que son los autores de esa fotografía. Y en su momento usted debe plantear el problema. Bueno, la problemática de producto y servicio da solución a esto. Voy a plantear luego las conclusiones, pero este es el proyecto que le estoy mostrando que tiene la norma APA, más o menos, y debe tener una bibliografía. Miren que ahí están los autores que ellos consultaron y también hay unas webgrafías. Porque una cosa es bibliografía, otra cosa es webgrafía. Bibliografía son aquellos libros de manera digital que yo consulto, páginas que consulto que tienen información mía, pero que no es mía. Entonces, esto es para que ustedes sepan de que eso realmente es un proyecto, pero aplicado con las normas APA como tal. Ahora pueden corroborar qué ven ustedes en pantalla. Estamos viendo la orientación temática. Listo, entonces le estaba mostrando para que ustedes vean el modelo de... Luego, ¿qué recomendación deben tener para elaborar el proyecto de investigación? Parte 1, entregar, entregado el trabajo, se ingresará a la herramienta antiplagio, es decir, derecho reservado a por favor, copiar ni pegar textualmente de internet. En dado caso de haber consultado otras fuentes, por favor, colocarlos en de bibliografía, autor, año, nombre del trabajo, editorial. Es decir, usted puede colocar un fragmento. Sí, esto lo dijo Pablo Pérez. Lo que podemos ratificar que efectivamente el producto que estamos presentando, es decir, usted copió y pegó, pero argumentó también. Es decir, otra recomendación, todos los integrantes del grupo deben entregar copia del mismo trabajo. Es decir, pues se supone que trabajaron de manera colaborativa, es decir, el trabajo se ejecuta en grupo, pero el envío debe ser individual, es decir, cada quien lo debe enviar. ¿Por qué digo fiel? Trabajo con Pedro, Pedro debe entregar el mismo trabajo tuyo, es decir, no puede entregar un trabajo diferente. ¿Por qué lo digo? Porque en el foro yo encontré algunos aprendices que entregaban el mismo documento, pero también me encontré con algunos aprendices que trabajaban. Pablo Pérez entregó un trabajo y Berta Ramírez. Entonces, si trabajan de manera colaborativa, se supone que el mismo documento, no pueden ser dos. Entonces, para hacer esos correctivos para los aprendices que lo hicieron, no todos. Recordarles que ustedes van a implementar estrategias de comercialización del producto o ese producto nuevo o servicio a través del proyecto de investigación. Para que tenga una orientación general sobre los puntos a resolver en la evidencia de productos, proyecto de investigación, por favor, lo invito a descargar los materiales formativos y especiales de técnicas de investigación. Y finalmente, la fecha de entrega del trabajo es el día domingo 29 de mayo del 2021. Simplemente para que sepa que el trabajo que se entregue después de fecha se calificará como entrega tardía.
es decir, ánimo que ustedes lo pueden lograr. Entonces, una vez ya ustedes tienen el trabajo, ¿cómo enviar ese trabajo? Pues básicamente me voy a la plataforma, con la manito número 1 a mano izquierda, le doy clic a la carpeta de evidencia, luego me voy a la manito número 2 si quiero y busco en el combo general, actividad de fase 1, y ahí voy a encontrar y me voy a proyecto. Selecciono proyecto de investigación, la manito número 3, luego me voy a la manito número documento y por último le doy clic en la manito número 5 a parte inferior de su pantalla, que es contestar, es decir, nota la responsabilidad de envío. El envío es responsabilidad individual de cada aprendiz. Si Carlos lo hizo con Juanita y Juanita no lo envió, a Juanita no se le coloca calificación, solo a Pablo. ¿Por qué? Porque lo envió. Y Juanita, ¿cuándo va a obtener la nota? Cuando envíe el trabajo. ¿Por qué? Porque es colaborativo para el desarrollo, pero para la implementación, cuando lo envío, debe ser de manera individual. Ya voy terminando y les voy a enseñar esta herramienta. De pronto algunos la saben, unos sí, otros no, pero para aquellos que no sepan, hágalo, que esto es muy importante. Esto yo lo apliqué como aprendiz y me funcionó a la perfección. Es decir, ¿cuál es esa herramienta que me permite a mí trabajar con mis compañeros en línea en tiempo real? Es decir, en estos momentos ustedes están conmigo en tiempo real, 15 de abril a las 8 y tantos minutos, están hablando conmigo en tiempo real. Ustedes pueden elaborar el proyecto de investigación en tiempo en línea, sin necesidad de reunirse, pero es decir, no es que yo te envío mi parte por WhatsApp, no, hay una herramienta muy fundamental que pueden utilizar. De pronto muchos la utilizan aquí, otros no, de pronto nadie la conoce. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Totalmente sencilla. Simplemente, ¿qué debo tener? Se requiere al menos que uno de los aprendices del grupo una cuenta de Gmail, es decir, tenga un correo Gmail. Ese es el primer paso. Listo. Si no lo tiene ninguno, creen una cuenta de Gmail, un correo como tal. Entonces, mire lo que dice en la parte superior. ¿Cómo trabajar colaborativamente el proyecto de investigación en línea? Entonces, ingreso a mi correo normal. Cuando yo ingreso a mi correo, miren que ustedes encuentran aquí en la manito con el número 1, ahí están unos piñoncitos. Le da clic. Luego nos desplazamos a la manito con el número 2, donde dice Drive. Le doy clic en Drive. Es decir, aplico el paso 1 y 2. Luego me voy a la manito número 3, a mano izquierda de su pantalla, que le doy clic, que dice Nuevo. A esa carpeta Nuevo. Le doy clic al Nuevo. Cuando le doy Nuevo, me va a llevar a este pantallazo que aparece con la manito número 4, que dice Documentos de Google. Es decir, me va a permitir ese documento a que yo trabaje con mis compañeros en línea, es decir, en tiempo real. Entonces le doy clic a ese documento de Google. Al darle clic, se me va a generar un documento en Word o en línea. Entonces, en la parte superior, donde está la manito con el número 5, dice Documentos sin título. Entonces, usted va a colocar el documento, proyecto productivo parte 1. Ya usted le colocó el nombre del título. Luego coloque el nombre del título como tal, es decir, ahí ya le dio el nombre. Entonces, ahora viene el siguiente paso, que es verificar. Listo, miren la parte superior donde número 6 aparece proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque ya yo le coloqué el nombre. Luego le coloqué un título aquí donde dice evidencia de producto. Ok, listo. Ahora voy a compartir ese documento que yo hice, lo voy a compartir con mis compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? Pablo, Juan, Berta y Ramiro. ¿Qué necesito? Necesito solamente el correo de ustedes para yo compartir, para que nosotros trabajemos en línea. Es decir, que me pase la parte tuya por WhatsApp y me la pase por correo. No, aquí lo que usted haga se registra y se graba de manera instantánea. Es decir, si usted colocó A, la A se guarda. Si Berta colocó P, la P se guarda, y así sucesivamente todo se va guardando lo que haga en el equipo. Si usted trabajó a las 10 de la noche, se guarda lo que usted guardó. Si usted trabajó a las 8 de la mañana en su trabajo, todo se va guardando ahí, todo. Entonces, simplemente, ¿qué hace? El que generó esta información, usted va a enviarle ese documento a sus compañeros. Entonces, ¿a dónde nos vamos? En la parte superior a mano derecha, que dice la varita, compartir. Doy clic en compartir. ¿Y qué me pide? Me pide aquí en el número 8, me pide que ahí debo incrustar
los correos de mis compañeros. Luego que yo asocio a los correos de mis compañeros, aparece una barrita que dice listo, que aparece con el número 9 a mano derecha de su pantalla y dice listo, o también una opción que dice copiar enlace. Yo copio ese enlace y se lo puedo compartir a mis compañeros que simplemente le dan clic y eso lo direcciona ¿a dónde? Lo direcciona simplemente antes de llegar allá, cerciórese que estén todos los correos que ya asoció. También puede usted colocarle un mensaje, estimados compañeros del grupo tal, comparto la plantilla de nuestro proyecto de investigación. Cerciórese que le decía, a la derecha de sus pantallas está una manito que dice editor. Cerciórese que diga así. Editor. No dice editor, no pueden editar sus compañeros, solamente puede editar usted. Es decir, lo que usted haga se guarda, pero lo que hagan sus compañeros, por defecto viene así con ese nombre, pero si no está, coloque editor. Cuando ya usted haga todas esas opciones, miren que aquí está el proyecto enlazado, que dice proyecto de investigación parte 1. Luego usted le da clic en enviar. Cuando usted le da clic en enviar, recibe un mensaje que dice compartir igualmente, quiere decir que le va a decir, no, es que Pablo es un mail y Erika es Yahoo y el otro es otro. No, para todos igual, entonces compartir igualmente para todo el mundo. Y cuando usted lo comparte, Pablo, Pérez, y Berta y todos sus compañeros reciben el correo con ese enlace que dice proyecto de investigación que aparece aquí con la manito con el número 14. Pablo le da clic y todos le dan clic a la hora que ellos quieran y cuando le dan clic, eso los direcciona a ese documento. Pablo puede trabajar a las 8, Pablo trabaja esto y Pablo, lo que haga Pablo de manera automática, mire que en la parte superior donde está la manito número 15, eso se va guardando de luego todo lo que ustedes hagan, todo se va guardando en línea ahí. Todo, es decir, si usted trabajó a las 8, si Pedro trabajó a las 10, si el 1 trabajó a las 2 de la mañana, a las 3, todo se va guardando en línea. Ya después, cuando ya tengan todo el documento guardado, ya tengan todos los aportes, entonces en este momento cuando ya usted ingresa a ese documento que ya hizo su aporte, ya ustedes ya generaron toda la información, entonces ya básicamente ¿qué viene? Descargue el documento, que fue la persona que creó ese documento, lo descarga. Cuando ustedes descargan ese documento, deben darse cuenta que de pronto se distorsionan algunos. Entonces es importante que ustedes lo cuadren o le hagan la configuración de la norma JAMA, pero una forma que ustedes pueden interactuar de manera en línea, es decir, necesidad de copiar mi fragmento y enviárselo por WhatsApp a Berta para que lo incruste allá. No, usted mismo le va a dar clic a ese enlace y usted va a poder trabajar con sus compañeros. Pueden trabajar a la misma hora o en horas diferentes, pero ahí se va guardando todo. Entonces, nota de observación a tener en cuenta. Cuando el equipo de trabajo de aprendices haya finalizado el documento, debe haber un aprendiz responsable que descargue el documento y luego debe verificar la configuración del mismo, porque de pronto descargarse, de pronto una página se rodó, un renglón se rodó y usted lo posteriormente que ya usted realice esos ajustes de configuración, lo debe guardar y enviárselo a sus compañeros para que todos puedan enviar el mismo por el enlace correspondiente. El aprendiz que no envía la evidencia se reporta con una SC, quiere decir sin calificación. Allá lo reporta la plataforma. Tercero, no se les olvide que al final del documento debe estar el o los enlaces de la sustentación del proyecto de investigación. Sustentó solamente Berta, bueno, debe haber un enlace. Sustentó Berta y Pablo, deben haber dos enlaces. Y cuando este documento del proyecto de investigación se seguirá trabajando durante la etapa lectiva, es decir, cada parte que nosotros trabajemos, parte 1, parte 2, parte 3, va a llevarse hasta el final. Por eso vaya guardando todos esos documentos de parte 1, parte 2 en su portafolio de evidencias como tal. Entonces, para que sepa que así se pueden trabajar en línea. Y para que sepan las próximas evidencias que vienen, que ya ustedes pueden observar el cronograma, dice que tienen una actividad con el instructor de inglés y tienen una actividad con el instructor de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, que es lo que comúnmente hoy se llama ya con el decreto 1072 del 2015, creo que no, es seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
próximas actividades para que ustedes se vayan preparando. Es posible que dentro de la próxima clase ya no esté yo, venga el instructor de bilingüismo, y porque aquí lo ven ustedes. ¿Sí pueden observar el cronograma? Sí, señor. Ok, listo. Entonces miren que si ustedes ven las dos últimas líneas, viene instructor de bilingüismo del 27 de abril al 10 de mayo, y luego viene el del 11 de mayo al 24 de mayo, viene el de salud ocupacional. Es posible que para la próxima clase yo no esté, pero entonces yo los quiero a ustedes anticipar a que se preparen si vienen estos instructores. Si en dado caso que ellos no vengan, yo continúo con la clase de explicándoles a ustedes el proyecto en cuanto a la estructura para que ustedes se vayan encargando en cada temática, en cada componente. Entonces, si es el de inglés, ustedes deben descargar este documento, que es para el inglés, que ya muchos lo han descargado. Ese documento lo debe de tener descargado ahí, de tal forma que cuando venga el instructor de inglés, él le va a decir qué va a desarrollar usted con ese documento. Ese es para el caso del inglés. Para el caso de salud ocupacional, usted debe descargar 4 formatos que yo se lo estoy mostrando aquí. El primero es de consentimiento para la realización de pruebas, luego viene un formato para evaluar antecedentes de salud, luego viene un formato que dice ficha de datos, y viene un formato que dice tablas comparativas de fuerza de brazos para hombres. ¿Dónde consultar, profe? ¿Dónde puedo yo encontrar esos formatos? Esos formatos los tiene usted allá en la plataforma. ¿Dónde los encuentro? Si usted se va a la plataforma, encuentra la carpeta de evidencia donde está la manito número 1, luego se dirige a la manito número 2 y busca el combo para que sea rápido, evidencias de análisis fácil, donde usted va a encontrar un enlace que dice diagnóstico, riesgos ergonómicos y psicosociales, fase análisis. Miren que a mano derecha, donde está la manito número 3, ahí están esos documentos. Es simplemente darle clic, usted lo descarga, y cuando venga el instructor de seguridad y salud en el trabajo, él le va a decir qué va a hacer con esos documentos para desarrollar la actividad. Bueno, listo. Cuando ya usted resolvió la actividad con ese instructor, usted por ahí mismo va a enviar el documento. Es decir, él le dijo, usted debe desarrollar esto y me debe enviar esto. ¿Por dónde? Por aquí mismo. Adjunto el documento y luego le doy clic en contestar para que ustedes sepan eso. Entonces, interacción territorio no la vamos a hacer porque ya explicamos todo ese proceso, y simplemente es orientaciones generales a tener en cuenta, básicamente lo mismo. Y es que, perdón, si tienen dudas, inquietudes, yo todos los viernes, días normales, no festivos, todos los viernes estoy en un espacio donde yo los puedo orientar a ustedes. ¿En qué espacio? De 10 a 12 de la mañana hay una sala chat. ¿Cuál es el enlace? El mismo enlace que ingresaron hoy a esta misma sala es el mismo enlace que ustedes pueden ingresar a esa sala chat. Es decir, en este espacio de 10 a 12, si usted tiene dudas e inquietudes, con muchísimo gusto puede ingresar a este espacio y yo lo puedo orientar. Simplemente conservar el orden. Es decir, que si usted llegó después, antes que Pablo, primero atiendo a Pablo y así sucesivamente voy en orden. Este espacio es muy importante para cuando tengo dudas e inquietudes. Luego, si no hay dudas e inquietudes, no es obligatorio ingresar. Es decir, esto es para los que tengan dudas e inquietudes, es decir, únicamente para aprendices que tengan dudas e inquietudes. En especial, mañana en ese espacio yo espero a los aprendices que se van a aprender, que el plan de mejoramiento, de hacer caso omiso a ese llamado para plan de mejoramiento. Miren, hasta el final, que dice cuáles son las acciones que se van a ejecutar o se van a desarrollar para los aprendices que no aprobaron la fase de inducción, porque ya cada quien sabe quién aprobó la fase de inducción. Si usted quiere saber, mira aquí donde dice aquí, aprobado, allá está el anuncio, le da clic y la puede usted descargar. Y los que no aprobaron, aquí donde dice aquí, no están aprobados. Y el enlace de acceso para mañana esos aprendices de plan de mejoramiento dice aquí en la parte final. Y ya para culminar, decirles que las actividades se deben enviar por el correo de estudio y de apoyo para que puedan realizar sus actividades, que vayan revisando cómo va su rendimiento académico, las aplicaciones que va haciendo el profesor o el instructor, y la grabación esta, ya 24 horas después, ustedes la pueden descargar allí
una carpeta que se llama sesiones en línea, como yo también se las envío a ustedes a sus correos o a través de anuncios. Y hacemos ese de espacio, conclusiones y preguntas, dudas, inquietudes, todo confuso, todo claro. ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Bueno, entonces como no hay dudas e inquietudes, entonces simplemente le hago la próxima invitación para la cuarta conferencia web, que puede ser con quién, puede ser con el instructor de inglés o puede ser con el instructor de seguridad y salud. Entonces, simplemente, si no hay dudas e inquietudes, expresarles a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, Profe, sí, ¿con quién tengo el gusto? con Joan, disculpe mi interrupción. Profesor, es que la de la clase pasada, usted nos puso a conformar unos grupos, ¿cierto? ¿Sí se acuerda? Ya. Hace como clases atrás, Iván, cuéntame. Bueno, profesor, ya teníamos el grupo todo, ya estábamos realizando los trabajos y usted me envió el correo sobre que ya pertenecía a otro grupo. Bueno, entonces, Joan, ratifico lo siguiente. Yo le escribí a usted un correo, por favor, dígame los aprendices que no tienen grupos, y muchos me escribieron, profe, yo no tengo grupo, entonces simplemente tomé esos aprendices y se los envié a otro grupo que de pronto le hacía falta uno o dos. En el caso suyo, Joan, usted tiene ya su grupo con... Sí, claro, es que yo no tenía y la clase pasada conformamos los grupos por WhatsApp y eso y que usted recuerde que usted me dijo a mí que al tomar apuntes y eso, yo tomé los apuntes, que justo Vanessa, una Ok. compañera, le envió a usted al correo la conformación del grupo. Bueno, Joan, si usted en estos momentos ya tiene su grupo antiguo, no hay problema, quédese así. Yo le envié información a aquel que le hacía falta grupo, pero si usted le llegó la información que hacía parte del grupo, no, que ese con el antiguo, no hay problema, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, Joan. ¿Otra duda, inquietud? Bueno, listo. Entonces, simplemente expresarles muchas gracias por su mala atención. Profe, Recordarles que... Sí, ¿con quién tengo el gusto? Nilson Madariaga. Cuénteme, Nilson. Profe, lo que pasa es que estoy trabajando con otra compañera y solamente el grupo es de 2 integrantes. Y como estuve escuchando en la clase que hay algunos compañeros que están individual, entonces también está abierta para que puedan trabajar con La nosotros si posibilidad desean. que... Claro. ¿Qué ficha usted, Nilson? ¿Cómo? ¿En qué termina el 487. 93? 487. 87. ¿Quién de los... Ok, ¿quién alguno de los aprendices que se encuentra en sala que termina la ficha en 87 no tiene grupo, que se una con Nilson? ¿Todos tienen grupo? Ok, listo. Entonces, ¿quiénes de los que están en sala que ya tienen grupo conformado, en grupos de 4, que no llegan a 5? Buenas Todos noches. tienen 5 y hasta eso. ¿Sí? Aida Escobar. El grupo de nosotros es de Ahí, 4. cuéntame. Es de 4. Bueno, listo. Entonces, usted es la ficha 87. No, 93. Aunque listo, tiene 7 que tenga grupo incompleto. Ficha 87. Es la de Nilson. Nadie. Bueno, Nilson, entonces en este momento tocó trabajar, Nilson, tocó trabajar con su compañera, porque no aparece, digamos, compañeros aún, que pronto algún grupo que esté incompleto. Entonces, sigan trabajando así, Nilson, ustedes dos, y de pronto en el camino, en la marcha, se pueden unir otros compañeros a ustedes, ¿ok? Listo, profe, no hay problema. Igual quedo atento, pues si algún compañero le escribe que no tiene grupo o está incompleto. Listo, Nilson. Otra cosa que a veces me escriben a mí, yo se lo comento a ustedes, de hecho, inclusive lo voy a anotar aquí. Nilson, ¿qué es Nilson? Madariaga. Madariaga. Ok, Nilson, cualquier cosa que yo me entere que hay alguno que está buscando grupo, yo lo hago llegar a usted, ¿ok? Listo, profe, Nilson, entonces muchas gracias. aclarado su duda, Sí, simplemente señor, muchas expresarles gracias. muchas gracias. Ok, sí, simplemente
Gracias por su amable atención y recordarles que en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todos aquellos que se encuentran matriculados en la formación Tecnología en Gestión de Mercado, les deseo éxitos y bendiciones en esta actividad denominada Proyecto de Investigación Parte 1. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen buena noche. Muchas gracias, lo mismo. Descansen.